Buenos días mis hermanos, qué bendición para mí poder estar en esta mañana compartiéndoles el Evangelio del día de hoy, martes. Mi nombre es Dani González de la comunidad de matrimonios Ven a Cristo y pues hoy vamos a meditar en relación al Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 y versículos del 43 al 48. Así nos dice la palabra de Dios. También han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy, Dios nos enseña en relación al amor a los enemigos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como seres humanos perdonar? Si es algo que nosotros tenemos como que muy característico del ser humano, es el hecho de no perdonar. El orgullo que muchas veces nos hace quedarnos con la intención muchas veces de reconciliarnos con alguien que quizás nos ha ofendido, pero ahí está el orgullo que muchas veces sale, ¿verdad? Muchas veces es el orgullo el que no nos permite dar ese primer paso para lograr una reconciliación con algún familiar, con algún amigo o inclusive con algún hermano de la comunidad que por ahí alguna vez no nos escuchó como nosotros quisimos que nos haya escuchado, o quizás una mala mirada. Muchas veces son situaciones que el orgullo no dejan o no permiten que nosotros podamos perdonar. Y más aún si nos han hecho un daño que para nosotros fue grande. Como dice acá la palabra de Dios, acá nos enseña a amar aún a nuestros enemigos. Y nos enseña de que qué mérito tiene el sonreír a alguien que nos sonríe. Eso es fácil. Acá la palabra de Dios nos enseña a amar aún a nuestro enemigo, amar aún a aquel que nos ha hecho daño. Sí, quizás esa persona fue la que inició el conflicto, sí, quizás esa persona fue la que nos hizo daño, pero Dios nos enseña el día de hoy, o nos manda el día de hoy a perdonar. Nos enseña a amar aún a aquellos que nos han ofendido. Y es ahí donde realmente se demuestra el amor, porque es fácil amar a aquel que nos ama, pero amar a aquel que nos ha hecho daño, amar a aquel que inclusive nos pudo haber dado la espalda en un momento difícil, ese es el verdadero reto de nosotros, porque Dios es amor y por eso es que Él con su amor nos enseñó, con su amor nos sigue enseñando día a día y nos manda en ese día a día a vivir en el amor. Ese último juicio que nosotros vamos a tener un día cuando tengamos ese encuentro personal con el Señor va a ser en relación al amor. Nos dice el Señor: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Dios es amor y por eso Él nos manda a que nosotros también amemos, y amemos al que Él nos diga, ¿verdad? Al que Él nos ponga ahí enfrente, aquel que más lo necesita. Y es realmente aquel que da ese primer paso para perdonar, es el que realmente ama. Ese que da el primer paso para perdonar es el que realmente demuestra ese amor que Dios nos manda. Y es ahí donde nosotros debemos abrir nuestro corazón y debemos demostrar lo que Dios nos ha enseñado, porque nosotros que buscamos de Dios, nosotros que viernes a viernes nos conectamos a nuestras asambleas, eso que Dios nos enseña
tiene que ir dando fruto en nuestro corazón. Esos frutos se tienen que notar, porque ¿de qué nos sirve nosotros ser como ese árbol frondoso que a lo lejos se mira y qué bonito ese árbol? Pero cuando se quiere ver los frutos de ese árbol simplemente no da frutos, es solamente hojas, ¿verdad? Solamente apariencia, pero no se ven los frutos. Y los frutos se van a lograr ver cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando nosotros nos atrevemos a amar, aunque nos duela, amar hasta que nos duela, amar aún aquel que nos ha hecho un daño profundo. Pero el primer paso es perdonar. El primer paso es perdonar y dejarnos amar por Dios, porque a veces también nos pasa, no dejamos que Dios nos ame. Nosotros mismos no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos por las cosas malas que hemos hecho, mucho menos vamos a poder perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Entonces, en el Evangelio de hoy, Dios nos enseña eso. Atrevémonos a amar aún a aquellos que nos hayan hecho daños. Atrevémonos a amar aún a aquellos que nos hayan ofendido. Y aquí la palabra de Dios termina diciendo: sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. En otras versiones dice: sean ustedes santos como su Padre que está en el cielo es santo. Todos estamos llamados a la santidad. Inclusive la palabra de Dios lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es requisito indispensable llegar a ser santos. Y nosotros tenemos esta vida para poder purificarnos, para poder alcanzar esa santidad de la que habla aquí la palabra de Dios. No es imposible, porque Dios está con nosotros. No es imposible, porque Dios nos lo está pidiendo. Y si Dios nos lo pide, Él nos va a acompañar en cada paso. Dios conoce a la perfección cuáles son nuestros defectos. Dios conoce cuál es nuestro carácter. Dios sabe también cuáles son nuestras virtudes. Y Dios se vale de esas para hacer cosas increíbles en nuestra vida. Lo único que Dios necesita de cada uno de nosotros es ese sí. Sí, Señor, transforma mi vida. Sí, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Sí, Señor, llévame por donde tú quieras, aunque ese llevarme por donde tú quieras muchas veces yo no lo entienda, yo no lo comprenda y quizás a veces no me guste. Pero hazme, Señor, ese instrumento que tú quieres que yo sea. Hazme ese instrumento, Señor, dócil a tu palabra. Ese instrumento, Señor, que tú puedas utilizar. Ese instrumento, Señor, que tú quieres, Señor bendito, para mi vida, para que pueda alcanzar esa santidad de la que habla aquí la palabra de Dios, porque no es imposible. Así que, hermanos, atrevámonos a querer ser santos, como dice la palabra de Dios. Atrevémonos a empezar a dar esos pasos de fe, como dice aquí la palabra de Dios. Empecemos perdonando, empecemos amando a aquellos que nos han hecho daño y continuemos en ese camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero Dios está con nosotros. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.